Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a las noticias de hoy. Les habla Brisa Román. Comencemos. ¿Sabías que el levantamiento zapatista fue una rebelión que duró 12 días? Encabezado por el grupo armado Ejército Zapatista de Liberación, el cual es llamado EZLN, y surgió el 1 de enero de 1999 en el estado de Chiapas. Por otro lado también tenemos el IFE, actual llamado el INE, que pues el IFE se creó el 11 de octubre de 1990, el cual su objetivo era contar con una institución que diera certeza, transparencia y legalidad. Entre otras noticias, como se sabe, la guerra entre Israel y Hamas está agravando la situación. Tras la explosión del hospital en la ciudad de Gaza, funcionarios palestinos culparon a Israel, mientras que las fuerzas de defensa israelíes negaron cualquier responsabilidad y apuntaron al lanzamiento fallido de un cohete de la Irat Islámica Palestina. Tras la explosión del hospital, Jordania canceló la cumbre programada para este miércoles entre el presidente de Estados Unidos y varios líderes del Medio Oriente. Biden aún está en camino a Israel como parte de una visita prevista con la búsqueda de mostrar su apoyo al país. Biden es el presidente de Estados Unidos quien fue a abrazar al primer ministro tras llegar a Israel. Muchas gracias por la información. Ahora pasaremos con mi compañera Yuri Guzmán, que nos hablará sobre la cronología del IFE o INE y sobre el EZLN. Bueno, como hablábamos del tema, yo les voy a hablar de las elecciones antes de la creación del IFE. Comenzamos con el año 1946. El presidente Manuel Ávila Camacho promulga la Ley Federal Electoral y crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. En 1987, el Congreso de la Unión realizó una reforma constitucional para introducir el criterio de representación proporcional en la integración de la Comisión Federal Electoral. Ahora bien, pasaremos al Instituto Federal Electoral de 1990 a 2014. En 1990, como resultado de las reformas realizadas en la Constitución en materia electoral, el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocido como COFIPE, y ordenó la creación del Instituto Federal Electoral, conocido como IFE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza. En 1993, mediante la reforma Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada en ese año, el Poder Legislativo de la Unión logró el IFE. En 1994, la reforma electoral aprobada ese año instituyó la figura de consejeros ciudadanos. En 1996, el Congreso de la Unión realizó una nueva reforma electoral al aprobar la modificación del artículo 41 constitucional. En el 2007, el Código Federal de las Instituciones Procedimientos Electorales aprobados en ese año por el Congreso de la Unión otorgó el IFE 53 atribuciones. Para el Instituto Nacional Electoral del 2014, la reforma constitucional en materia política electoral, publicada el 10 de febrero del 2014, rediseñó el régimen electoral mexicano y transformó el Instituto Federal Electoral, IFE, en una autoridad de carácter nacional, el Instituto Nacional Electoral, conocido como hoy INE. Y bien, también hablaremos de la cronología del conflicto del EZLN. Empezamos en enero de 1994. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN,
inicia un levantamiento armado en el estado de Chiapas cuyos efectos transforman la escena política de México. En febrero de ese mismo año, la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, afirma que no se han realizado bombardeos en la zona de conflicto. En marzo, el gobierno federal da respuesta a la solicitud del zapatista, propone cambios políticos ordenados en el marco de la ley. Ahora mi compañero Magno nos hablará sobre las causas de estos importantes temas de los que hemos estado hablando. Causas que originó el movimiento zapatista de liberación nacional. Las causas que originó el movimiento son justas y son reales. En todo caso podrían cuestionar el camino que se eligió, pero nunca las causas. Fueron las palabras del subcomandante insurgente Marcos el 1 de enero de 1994. Con ellas iniciaba la historia de rebelión de la indígena chiapaneca, considerado por algunos la primera revolución del siglo XXI. Chiapas se encuentra en el sur de México con frontera con Guatemala y consta con el Océano Pacífico. Es un estado rico con un pueblo pobre. En 1992 el Banco Mundial consideró que Chiapas como un estado con alto riesgo destilado social. El contexto histórico de la entidad, Manuel Velázquez Montalvo en Marcos, el señor de los espejos, que señalaba la historia estricta, resiste tres grandes rebeliones. Las rebeliones de los indios chiapanecos en 1532-1534. La de los chapchuqueros y los demás pueblos isteles en 1712. La Chachumula, las otras comunidades istoles en 1960 a 1970. Dividió las constituciones en 1118 municipios. Chiapas ocupa el primer lugar en el país de migración por local, con una población de indígenas de aproximadamente el 40%. Este estado se reforma de la agraria tras la Revolución Mexicana. No llegó a afectarse la tierra, que quedó a manos de unos cuantos de los terrenales. Los motivos de la tierra que se volvieron un factor de conflictivo social. La riqueza de estas entidades se coloca en el centro de atención de los sectores privados y gubernamentales, según los reportajes del Servicio Internacional para la Paz. Chiapas concreta el 30% del agua superficial del país, además de contar con más grandes regiones hidroeléctricas en el país. El levantamiento zapatista de 1994 en Chiapas abrió una coyuntura importante en la discusión, organización y acciones de varios sectores de la sociedad mexicana. El planteamiento gubernamental de modernidad como un estado de avance y bondad económico en unos mexicanos se vio truncado tras el surgimiento de las realidades más antiguas de este país, quizás ser más antigua, olvidada o desconocida. Bajo este escenario, el 1 de enero de 1994, tomando varias cabezas de la ciudad del sureño chiapaneco, las cabeceras con mayor población, de las más importantes y simbólicas en este estado, fueron los escenarios de enfrentados que los rebeliones de las primeras armadas en el medio de la irrupción armada. Los instructores dan a conocer por la primera declaración de la Selva Lacandona, donde declaran la guerra entonces el presidente Carlos Salinas de Gortari al ejército mexicano con la historia "Ya basta". Interpretaron todos los sectores de la sociedad mexicana. El EZLN en su primer manifiesto señala 11 demandas que motivaron el alzamiento en armas: el trabajo, la tierra, techo, alimento, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Así, el EZLN colocaba en el centro de la discusión el tema indígena de muchas historias injustas de la desigualdad, exclusión y explotación que han sido objetivo por años en los pueblos indígenas, así como la herencia social de México. El conflicto duró mucho tiempo y fue incorporado en los nuevos actores
Hubo diálogos en Entre otras noticias, el día sábado 8 de octubre se dio el 36 edición de la carrera panamericana que dio el banderazo en el puerto de Veracruz y ya es el tercer año consecutivo desde entonces. Más de 82 pilotos inscritos para el recorrido de más de 3.600 kilómetros que se reparten entre 13 categorías de las modalidades panamericanas y la Export y Classic Tour, que son autos de exhibición. Entre otras cosas, fue la euforia por la carrera panamericana, ha sido mucho de qué hablar, y la edición 2023 no es la excepción, ya que ha participado Patrick Dempsey, el reconocido actor por participar en la serie Grey Anatomy, perdón. Pero quién lo diría, ¿no? Ya para terminar, Magda nos hablarán un poco sobre los logros de estos movimientos y a su vez nos darán una breve biografía sobre el líder de los EZLN. Bueno, entre otras cosas, ahora el 9 de febrero de 1995 el gobierno mexicano declaró que conocía a la identidad del subcomandante insurgente Marcos, del que estaremos hablando hoy, más conocido por sus nombres de guerra subcomandante insurgente Marcos, y desde el 25 de mayo del 2014 subcomandante Galeano o subcomandante insurgente Galeano, a quien identificó como Rafael Sebastián Guillén Vicente, Tampico, 19 de junio de 1957, ex alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y profesor de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. El subcomandante Marcos se distingue por sus habilidades literarias e intelectuales y el manejo de los medios masivos de la comunicación. Es el principal ideólogo portavoz, comandante militar y uno de los líderes del grupo armado indigenista mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se puede saber que el subcomandante Marcos, como era conocido, se llamaba Rafael Sebastián Guillén Vicente, que aparte de que era maestro y sabía todo sobre el manejo, se hizo presente bajo todo el movimiento zapatista.